Esto es Ni Poco ni Demasiado. No siempre gana distancia el hombre que más camina, a veces por ignorancia andar se vuelve rutina, no por gastar los zapatos se sabe más de la vida. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. ¿Qué es la radio? ¿Una compañía? ¿Algo que me da información? ¿Un medio? ¿Algo que produce en mí una reacción positiva o negativa? ¿Un entretenimiento? ¿Una seducción? ¿Un medio de educación informal? El 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio, primer medio de comunicación que prescindió de los cables y conquistó el aire para difundir su señal, y que ahora enfrenta el reto de adaptarse a los nuevos tiempos. La conmemoración surge como una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, con el objetivo de aprovechar todo el poder de la radio para tender puentes de entendimiento entre los pueblos, compartir información lo más ampliamente posible y profundizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente la de expresión. Es una celebración de adopción reciente. Apenas en 2011 fue propuesto por la UNESCO y en el 2012 aprobado por la Asamblea General de la ONU. Su creación obedece a la iniciativa que tuvo en enero del 2008 el entonces presidente de la Academia Española de la Radio, Jorge Álvarez Fernández, quien solicitó se consagrara un día para la celebración de la radio internacional. Y entonces se eligió como fecha el 13 de febrero porque en ese día, pero de 1946, inició transmisiones Radio Naciones Unidas. Como dato adicional, les recuerdo que el festejo de la radio universitaria se realiza el 1 de octubre.
Si fue Nikola Tesla, Alexander Popov o Guglielmo Marconi el inventor de la radio, no debe causar preocupación. Lo cierto es que la radio y la tecnología de transmisión de audio que le suceda en unas décadas es un medio de comunicación que llegó para quedarse aun cuando su permanencia como industria genera incertidumbre. En un inicio no se le vislumbraba como un medio de comunicación colectivo, sino que se le veía futuro como recurso de contacto inalámbrico interpersonal. De ahí que inicialmente se le conociera como radiotelefonía o telefonía sin hilos. El genial invento de Guglielmo Marconi no ha muerto, tan solo se ha transformado y sigue tan vivo ahora en su última reencarnación, la radio digital por Internet. Hasta el siglo pasado, se solía decir que la gente se enteraba de un suceso por medio de la radio, que lo veía durante la noche en la televisión y que profundizaba en detalles al día siguiente en los diarios impresos. Hoy esta práctica ha cambiado y la primicia la suele tener la Internet. ¿Qué es la radio? ¿Algo que alimenta la imaginación o que la nulifica? ¿Una forma de dominación o de liberación? ¿Una forma de ser o una enajenación? ¿Un medio de influencia para bien o para mal? ¿Una responsabilidad? ¿Una vía de intercambio aprovechada o desaprovechada? La actual metamorfosis radial conlleva nuevos usos de este medio. Uno de ellos es la clásica transmisión en vivo, como ahorita, que por cierto permite la universalidad del medio al no estar ya restringida a un territorio de alcance por las radioondas, y el otro, la posibilidad de tener acceso a un archivo de audio o incluso videos que el público puede reproducir en el momento que lo desee, ya sin someterse a la dictadura de los horarios de transmisión. La radio por Internet es posible gracias a la tecnología que permite la compresión de los datos de audio para su transmisión casi simultánea al momento de ser producida por el emisor. Lo habitual es que las radiodifusoras preexistentes que transmitían en amplitud modulada
y en frecuencia modulada tengan ahora su versión para la red, aunque también las hay que únicamente transmiten vía digital con un importante número en ascenso. Y cabe señalar que una cosa es la transmisión por Internet y otra la radio digital, que sigue empleando el aire para difundir su señal, pero ahora de forma similar a como lo hace la televisión de alta definición, es decir, de mejor calidad, pero ocupando un mínimo del espectro electromagnético. ¿Qué es la radio? Una posibilidad de comunicación de la verdad o de la mentira. ¿Un arte? ¿Un compromiso? ¿Un bien o un mal necesario? La realidad tiene dos caras, la que nos deja ver el poder y la que existe, sin que necesariamente se nos dé a conocer. En radio hay quien trata a la gente como retardados, hay quien solo dice tonterías, hay quienes no saben leer, no saben hablar, o bien quienes hacen a veces lo cultural muy aburrido. No tienen creatividad para hacerlo más interesante. La radio también habla de lo estético, de lo bello, de lo humano, de los valores éticos, de lo histórico, de la crisis, del amor, del temor. La primera emisión radial por Internet se dio en 1993 y corrió a cargo de Carl Malumuth, quien en la primera estación digital que transmitió fue la radio HK, que inició sus transmisiones en 1995. En nuestro país, el primer antecedente en este sentido fue Cool Radio, que emitió su primer programa en el año 2000.
Y para los que les gusta preguntarse por qué en las estaciones de radio de México empiezan con una X, les comentamos que el uso de la X para identificar a las emisoras nacionales surgió allá en 1929. Inicialmente a México se le habían asignado las siglas CYA a la CZZ, en la conferencia de telecomunicaciones que se celebró en Berna, en Suiza, en 1924. 5 años después, en la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones que se efectuó en Washington, D.C., a nuestra nación se le asignaron esta vez la serie de siglas comprendidas entre la XAA hasta la XPZ. Y la entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas redistribuyó las mismas de acuerdo al uso que tendrían dentro del país. Y así, las transmisiones destinadas a controlar la aeronavegación deberían emplear la insignia XA, los servicios generales la XB, la comunicación marítima la XC, la telegrafía la XD y la XF, y la radiodifusión la XE. Años más tarde se asignaría la XH para la televisión. Por eso Radio Nicolaita es XE, SB. Hay quien piensa que las radios universitarias deberían tomar lo mejor de la radio comercial y lo mejor de la radio cultural, tomando en consideración que hay un público ávido de oír cosas interesantes. Y entre las primeras virtudes que ha encontrado el público radioaficionado a la transmisión digital es la eliminación de las fronteras. Hoy, el escucha puede atender prácticamente cualquier programa que se emita sin importar el sitio donde se encuentre. Y esto es especialmente valioso para la gente que por diversas razones debe emigrar de su lugar de origen y encuentra en las emisiones de radio una forma de sentirse en casa. Y fue esto precisamente lo que dio lugar a radios como la Radio Nederland de Hilversum en Holanda, y que hoy, gracias a la radio por Internet, ya no tiene una razón específica de ser. Hasta el 2012, el 61% de las radioemisoras mexicanas transmitían también por Internet. Sin embargo, se espera que en un futuro se incorpore la totalidad de ellas gracias al avance de la banda ancha.
En nuestro país funcionan un total de 2.072 radiodifusoras, de las cuales 855 son de amplitud modulada, 1.210 de frecuencia modulada y solo 7 de onda corta. Respecto a su esquema legal de operación, 1.646 lo hacen de forma concesionada, 426 permisionada. Esto quiere decir que la mayor parte de ellas son de carácter comercial, pues obtienen ingresos a través de la venta de tiempo aire destinado a espacios publicitarios. La penetración de esta radio en México se calcula actualmente en un 81%. Esto con base en el número de hogares cuando menos, que cuentan con un aparato receptor. Sin embargo, esto no quiere decir que sea el medio de elección frente a otros recursos de comunicación masiva. Entre las entidades de la República, el Distrito Federal es la que tiene el mayor índice de aparatos, tiene un 90.8%. Campeche, la que menos, 61.6%. Mientras que por el lado de la radiodifusión, Veracruz es el estado con mayor número de emisoras, 162, y Tlaxcala, el de menor, solo 6. Y para quienes gustamos de hacer la radio, yo creo que habrá preguntas o cuestionamientos que valdría la pena hacernos. Por ejemplo, preguntarnos, ¿y cómo es mi radio ideal? ¿A quién le hablo? ¿Y cómo creo que sería mi radioescucha ideal? Fíjense que la radiodifusión inició en nuestro país en 1919 y lo hizo de la mano del ingeniero Constantino de Tárnava, quien adquirió e instaló el primer equipo transmisor en la ciudad de Monterrey, con el que trabajó en una estación de carácter experimental. Y a él le debemos la primera transmisión en vivo que se realizó en 1921. No obstante, ese mismo año inicia la industria radiofónica, cuando en la planta baja del Teatro Ideal de la Ciudad de México, los hermanos Pedro y Adolfo Gómez, asociados con Francisco Barra Villela, lanzan al aire el primer programa en horario fijo. Y en 1923, Raúl Azcárraga Vidaurreta inaugura la estación CYL, la Casa de la Radio, e inicia transmisiones su competidora, la CYB, que después cambiaría sus siglas a XEB, que es la estación más antigua en funciones. Para 1926, el gobierno mexicano promulgó un decreto en el cual se estableció que el aire por el que se propagan las emisiones radiofónicas y de cualquier otro tipo de tecnología que haga uso del espacio aéreo es propiedad de la nación. Para 1930 se fundó la XEW, la voz de América Latina desde México. Ese era su lema.
Para 1936 se hizo necesario legislar esta actividad y se proclamó un reglamento para estaciones radiodifusoras, comerciales, científicas y de aficionados, y ello llevó a la creación en 1941 de la Cámara de la Industria de la Radiodifusión, pero será hasta 1960 que se promulga la Ley Federal de Radio y Televisión, revisada en 1973. En algunos pueblos, especialmente aquellos apartados de las grandes concentraciones de personas, la radio comunitaria es el único medio de comunicación colectiva con el que se puede contar, transformándose en algo así como el periódico de la comunidad. Generalmente se instala con un emisor de baja potencia, pero lo suficiente para cubrir los límites territoriales. A menudo son la obra personal de algún aficionado que decide poner su equipo y hacer labor social. En otros casos, es el resultado del esfuerzo de alguna organización que decide dar ese servicio a una comunidad, sobre todo las que se encuentran incomunicadas, y en ocasiones se constituyen con un fin ideológico como un medio para adoctrinar políticamente a un grupo social en situación precaria. Son las radios comunitarias. El día de hoy quisimos compartirles este programa especial acerca de la radio, recordando que el día 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio. En los controles técnicos, mi compañero Edgardo Gómez. En el micrófono y la producción, Ernesto Ayala. Esto fue Ni Poco ni Demasiado. No siempre gana distancia el hombre que más camina, a veces por ignorancia andar se vuelve rutina, no por gastar los zapatos se sabe más de la vida, ni poco ni demasiado, todo es cuestión